El Pleno de la Junta Nacional de Justicia se ha reunido con el propósito de tomar acuerdos y emitir resoluciones en el marco de sus competencias disciplinarias. Señor Secretario General, sírvase dar cuenta del proceso disciplinario que se votará en la fecha. Señora Presidenta y miembros del Pleno, el caso que se votará el día de hoy es el procedimiento disciplinario 005-2020 JNJ, seguido al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. En este caso no participa la doctora Imelda Tumialán Pinto por haber actuado como miembro instructor. Bien. Gracias, señor. La señora María Zavala, a quien se le encargó la elaboración de la ponencia, dará cuenta de la misma, luego de lo cual se suspenderá la sesión para que el Pleno pase a debatir, reanudándose la misma para proceder a la votación. Se le concede el uso de la palabra a la señora Zavala. Muchas gracias, señora Presidenta. Apreciadas y apreciados colegas. En el procedimiento disciplinario número 005-2020, Junta Nacional de Justicia, seguido al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri Vallejo, por su actuación como fiscal de la Nación, mediante resolución 09 del 2020, del 12 de febrero del año mencionado, el Pleno de esta Junta Nacional de Justicia acordó por unanimidad abrir un proceso disciplinario abreviado al señor fiscal supremo Pedro González Chávarri Vallejo por su actuación como fiscal de la Nación por los cargos siguientes. A. Haber sostenido conversaciones con el señor juez supremo César José Nostroza Pariachi a efecto de que este último hablara con el empresario Eduardo Antonio Camayo Valverde y efectuara un encuentro con periodistas para coordinar acciones de apoyo dirigidas a su elección como fiscal de la Nación. Conducta con la que habría incurrido en la falta muy grave prevista en el numeral 6 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal. B. Haber faltado a la verdad, ya que en un primer momento dijo que no conocía las gestiones del juez supremo César Nostroza Pariachi para realizar un almuerzo para asegurar así el acceso al cargo de fiscal de la Nación. No obstante, que las conocía e incluso estuvo de acuerdo con la realización del mismo. Conducta con la que habría incurrido en la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal por vulneración al artículo 33, numeral 20 de la misma ley. C. Haber propiciado el deslacrado y sustracción de bienes de la oficina de su ex asesor, Juan Manuel Duarte Castro, relacionados a la investigación preparatoria contenida en la carpeta fiscal 055-2017, a cargo del fiscal provincial del equipo especial, Domingo Pérez Gómez, vulnerando la prohibición contenida en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de la Carrera Fiscal, incurriendo así en la falta muy grave prevista en el numeral 6 del artículo 47 de la misma norma. Finalmente, D. Haber convocado a funcionarios del Congreso de la República al despacho del fiscal de la Nación para tomar acciones sobre una diligencia judicial, conducta con la que se habría incurrido en la falta muy grave prevista en el numeral 6 del artículo 47 de la citada ley. En su descargo, el investigado solicitó el archivo definitivo del proceso disciplinario, señalando que las conductas que se le atribuyen no se encuadran en ninguna de las faltas reguladas en la Ley de Carrera Fiscal. Luego, en la ampliación de su descargo, agregó que en cuanto a la vulneración de la prohibición contenida en el artículo 39, numeral 7 de la citada ley, fue sometido a una investigación ante el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. El señor investigado, el fiscal supremo investigado, vi su derecho a su defensa. Él presentó su descargo puntualizando cada uno de los cargos que se le incriminaban y que se han detallado, pero además también hizo alegaciones en su escrito de descargo, por ejemplo,
aduce que no hay reglamento aprobado por la Junta de Fiscales Supremos o de la Fiscalía de la Nación que precise y desarrolle los conceptos jurídicos indeterminados previstos en el artículo 33, inciso 20 de la Ley de la Carrera Fiscal y el artículo 47, inciso 13 de la misma. Por ello, refiere, tales preceptos no pueden ser de aplicación al presente caso por no respetar el subprincipio de taxatividad. Alega que el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece los casos donde se puede aplicar la sanción de destitución a que se refiere el artículo 2, inciso F de la misma, lo que no concuerda con lo establecido en los artículos 47 y 64 de la Ley de la Carrera Fiscal. Agrega que el artículo 41, inciso K, de la presentada Ley Orgánica de la Junta Nacional alude al concepto de incapacidad moral, que también constituye un concepto jurídico indeterminado que debe ser precisado por la Junta Nacional conforme al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en el caso Walde Jauregui. La conducta que se le imputa, consistente en haber faltado a la verdad en este caso, refiere, tiene una connotación meramente ética, no penal ni disciplinaria, siendo que existe instrumentos como los principios de Bangalore, el Código Interamericano de Ética Judicial, el Código de Ética del Poder Judicial y también de la Fiscal del Ministerio Público, todos los cuales establecen que las faltas éticas, a su criterio, no tienen naturaleza disciplinaria y son de contenido moral. Otras alegaciones también consignadas en el escrito de ampliación es, por ejemplo, que respecto al cargo C, reitera que la investigación fiscal que le siguió la Fiscalía de la Nación obrante en la carpeta 13 del 2019, seguida ante el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, donde acudieron a declarar Durán Rodríguez, Arias Contreras, Robles Chong, quienes se desempeñaron como escolta del investigado, manifestaron que él nunca les ordenó lacrar la oficina del ex asesor. Agrega que estas personas fueron sometidas a un procedimiento disciplinario en su institución policial, donde se pidió darles de baja, siendo que el jefe de DIVIAC, Harvey Colchado Guamaní, les habría ofrecido librarlos de responsabilidad si se indicaban al investigado como promotor del deslacrado. Reitera que se debe respetar los principios de tipicidad, taxatividad e interpretación restrictiva de los presupuestos materiales. El investigado aporta el acta 818 del año 2015 de la Junta de Fiscales Supremos, en la que consta el acuerdo 3860, el acta de 908 del año 18, también de la Junta de Fiscales Supremos, la copia del informe 04 del 2019, también de la Fiscalía del Ministerio Público, la copia de la disposición número 6, emitida por el fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial, copia de las resoluciones de requerimiento. Hay los medios probatorios que se han actuado en la sede de la Junta Nacional. Tenemos las testimoniales de Párate Olinda Cuba Romero, de Manuel Duarte Castro, de Aranda Hernández, de Benavides Díaz, de Portocarrero Cerván, de Anthony Andía Fernández, de César Sandoval Pozo, de León Patiño. También se han agregado autos y videos solicitados a los medios de comunicación. América Televisión ha proporcionado los audios, Vialín, el archivo denominado Informe Audi-Nostroza, el archivo denominado Informe Chavarri-Nostroza, el archivo denominado Informe Audi-Nostroza. Canal N también ha proporcionado audios, el Comercio ha proporcionado video, y como prueba documental incorporada luego de la visualización de los videos se desarrollan las instalaciones de la Junta Nacional con la presencia del señor fiscal supremo y su abogada. Después tenemos que también contamos con el acta fiscal de inspección y reconstrucción de los hechos del 9 de abril del 2019, el informe 01-2020 del Ministerio Público, la declaración del fiscal supremo investigado. En el informe de la señora instructora, el mismo que obra de folios 417 a 426, sostiene que el investigado debe ser destituido por haberse acreditado a la comisión de los 4 cargos que le fueron imputados en la resolución 009-2020 del Pleno de la Junta. Respecto a las finales de su... en el informe de instrucción que él presenta sobre sus alegaciones, él también
bueno, reitera la aplicación del principio de legalidad y su principio de taxatividad. También reitera su supuesta antinomia que dijo entre la ley orgánica y la Junta Nacional, de la Junta Nacional y la ley de la carrera fiscal. Reitera lo indicado en su descargo sobre los documentos nacionales e internacionales, sobre las faltas éticas, y reitera una supuesta afectación al derecho a la prueba del investigado. Además, alega que el presente caso debe archivarse en aplicación del principio del ne bis in idem, dado que por los mismos hechos que se instauró el presente proceso disciplinario, ya se viene ejercitando el ius puniendi del Estado a través de las carpetas fiscales acumuladas 13-2019 y 278-2018, siendo que el citado principio debe aplicarse no solo cuando nos encontramos ante un doble procesamiento en sede judicial por el mismo hecho, sino también cuando se está ante una doble valoración administrativa y judicial por el mismo hecho. Y cita, para sustentar lo dicho, las sentencias del TC 2050 del 2002 y lo expuesto también por el Tribunal Constitucional Español en su sentencia 47.981. Recibido el escrito de absolución del informe, se citó al informe oral donde acudió el investigado con su abogado. En lo que respecta al análisis del ne bis in idem, que por razones de orden lógico y de orden procesal vamos a evaluar, tenemos que, como se indicó, señala el investigado que los hechos que motivan el presente proceso disciplinario son los mismos que han motivado que se inicie dos investigaciones en el Ministerio Público. Las ya referidas, la 13 del 2019 y la 278 del 2018. Manifestando que el citado principio debe aplicarse no solo cuando nos encontramos ante un doble procesamiento en sede judicial por el mismo hecho, sino también cuando se está ante una doble valoración administrativa y judicial. Revisadas las indicadas citas jurisprudenciales nacionales y extranjeras, apreciamos que ninguna de ellas sustenta la alegación antes expuesta. En efecto, la sentencia del Tribunal Constitucional 2050-2002, acción de amparo, dictada por el Tribunal Constitucional peruano, ha sido citada parcialmente. En dicho fallo, no se discute lo propuesto por el señor Chávarri, en el sentido de un ne bis in idem configurado por la tramitación paralela por los mismos hechos de un procedimiento disciplinario y de una investigación fiscal o proceso judicial, los que tienen distinta naturaleza, sino que se alude a un caso donde el accionante en el respectivo proceso de amparo cuestiona que se le pueda imponer dos sanciones administrativas. En efecto, las partes pertinentes de la sentencia del Tribunal Constitucional citada con mayor amplitud, podemos nosotros determinar que no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en un mismo contenido injusto, esto es, en la lesión de un mismo bien jurídico o un mismo interés protegido. Como podemos ver del texto completo de los párrafos del Tribunal Constitucional, el que también incluye la cita del Tribunal Constitucional Español, referidos por el investigado, ninguno de ellos sustenta lo expuesto por este, en el sentido que el ne bis in idem puede alcanzar también a procesos basados en el mismo hecho, pero de naturaleza jurídica diferente con fines distintos, como es el caso de las investigaciones fiscales y procesos penales respecto de los procedimientos disciplinarios que tienen distinta finalidad y distinta naturaleza. Todo lo contrario, reiteramos, alude a casos donde se cuestiona la doble imposición de sanciones administrativas por los mismos hechos en procedimientos disciplinarios distintos, lo que no ocurre en el presente caso. Los indicados fallos más bien señalan que no es incompatible, en modo alguno, que se puedan desarrollar en paralelo, pese a fundarse en los mismos hechos, un procedimiento disciplinario e investigaciones fiscales y o penales. Esta distinta naturaleza de los fines del proceso penal o de investigación fiscal con un proceso disciplinario lo ratifica el Tribunal Constitucional en sus sentencias 094-2003, en su sentencia 018-73-2009,
en reiterada jurisprudencia, como la 3944-2004. Es decir, si bien existe identidad en cuanto al sujeto y hechos, no se ha vulnerado el principio de neve sin idem, porque cada proceso obedece a un fundamento distinto, por ser de distinta responsabilidad penal de la disciplinaria, conllevando aquella una sanción punitiva y la otra una sanción administrativa por inconducta funcional. Por lo expuesto, somos de la opinión que debe desestimarse la alegación del investigado relativa a la configuración y una supuesta vulneración del principio neve sin idem. Con respecto al cargo A, este primer cargo se le formuló por lo siguiente: haber sostenido conversaciones con el señor juez supremo y nuestro Zapariachi, a efecto de que este último hablara con el empresario Edwin Antonio Camayo y efectuara un encuentro con periodistas para coordinar acciones de apoyo dirigidas a su elección como fiscal de la Nación. Conducta con la que habría incurrido en la falta muy grave prevista en el numeral 6 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal. A su vez, la infracción descrita es la siguiente: en interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal. Sobre el particular, apreciamos que la precitada infracción registra dos supuestos distintos. El primero constituye una forma activa de la falta y la otra una forma pasiva, como lo pasamos a precisar. Forma activa: interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal. Y en su forma pasiva, permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal. En ambos casos, el sujeto activo es el investigado, que se encuentra bajo el ámbito de la competencia de la Junta Nacional, distinguiendo que en el primer supuesto el sujeto activo de la infracción actúa directamente y en el segundo caso el sujeto permite o consiente la interferencia de un tercero. El objeto de la acción es la interferencia. Punible en el primer supuesto es aquella que se ejerce directamente sobre el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes. Los alcances de esta interferencia no distingue de modo alguno la ubicación o la jerarquía en la estructura orgánica del Estado del órgano o agente público respecto del cual se ejerce la interferencia. Asimismo, en el supuesto citado tampoco se establece el tipo o la característica de la función de los sujetos respecto de quienes se realiza la interferencia. Es decir, el tipo contiene un supuesto amplio respecto a la naturaleza de las funciones que se pueden ver involucradas con el actual del sujeto activo, las cuales no se circunscriben al ámbito jurisdiccional, bastando identificar alguna función de cualquier agente público que se verá impactada a partir de la intervención del sujeto activo. En ese sentido, el alcance de la interferencia tampoco implica que las funciones sobre las cuales recae se encuentren ejercidas en el marco de un proceso formalizado o que se encuentre en curso, ya que las funciones de los representantes del Estado se desarrollan de distintas maneras, incluso prescindiendo de un procedimiento administrativo reglado en el cual se despliega. El segundo supuesto tiene unos alcances distintos, pues mientras en el hecho previsto en el primero, el sujeto activo interfiere en funciones ajenas, en el segundo, el sujeto activo permite que un sujeto distinto sea el que interfiera, precisando la norma que el sujeto que interviene puede ser cualquier organismo, institución o persona. La consecuencia de la conducta: un atentado al órgano fiscal o un atentado al órgano, a la función fiscal. El último elemento de la infracción y que marca el momento de la consumación se produce cuando se ha generado una agresión, ofensa, menoscabo o impacto negativo en algún órgano fiscal o en el ejercicio de la función misma. Asimismo, de las tres excepciones que la Real Academia de la Lengua Española RAE señala respecto al verbo interferir, en la primera se precisa: cruzar, interponer algo en el camino de otra cosa o de una acción. De ello se puede colegir que la interferencia alude a una intervención que se antepone e impacta sobre el discurso natural de una acción, actividad o proceso. La misma RAE, en otra de las excepciones del término, alude a la perturbación que supone tal interferencia. A partir de dicho concepto, debemos establecer
¿Qué tipo de intervenciones resulta siendo lo jurídicamente relevantes para fines punitivos, disciplinarios? Por cuanto en el ejercicio regular de una función, una acción, actuación o proceso, podrían existir múltiples intervenciones que resulten siendo legítimas y necesarias. En este orden de ideas, la interferencia punible es aquella que causa perturbación en el ejercicio ordinario de competencia de un órgano del Estado. La interferencia que carece de amparo legal y que afecte el buen funcionamiento del órgano público interferido, para promover intereses ajenos, en concreto, a los fines naturales del órgano que padece los efectos de la interferencia, siendo que los actos que constituyen dicho verbo rector en las formas activa o pasiva resultan conductas infractoras en el marco del régimen disciplinario a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Dicha intervención o interferencia se caracteriza también por afectar la neutralidad con que debe de actuar y cumplir sus funciones el ente órgano público interferido, ya que implica realizar o permitir realizar acciones encaminadas a influir o tener protagonismos en el desarrollo regular de funciones o atribuciones que no se encuentran bajo su ámbito sin que medie una habilitación legal expresa para ello. En ese sentido, la interferencia va más allá de una participación que se pueda equiparar a una mera coordinación, sugerencia, consejo o recomendación legítima, sino que implica una intervención invasiva destinada a generar un impacto sobre el desenvolvimiento de funciones ajenas, pudiéndose plasmar en actos de motivación, coordinación, colaboración, injerencia o gestión, destinados a activar, viabilizar, modificar o neutralizar acciones que competen a otros funcionarios públicos. En este caso concreto, en la imputación contenida en el cargo A, materia de análisis, se le imputa al investigado haber sostenido conversaciones con el juez supremo y nuestro Zapariachi a efecto de que este último hablara con el empresario Camayo Valverde y efectuara un encuentro con periodistas para coordinar acciones de apoyo dirigidas hacia su elección como fiscal de la Nación. Es decir, que se le imputa al investigado la forma pasiva del supuesto infractor previsto como falta muy grave en el numeral 6 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal. Además del texto literal de los diálogos, el investigado aduce respecto que la presunta finalidad consistente en asegurar su elección como fiscal de la Nación es falsa. Adicionalmente, refiere que el acuerdo 3860, hablante a folios, en el acta de 818 emitida por la Junta de Fiscales Supremos, se acordó que las sucesivas elecciones del cargo de fiscal de la Nación se realizarían tomando en cuenta el criterio de antigüedad y por ello en la elección del 2018 le correspondía ser elegido. Esta alegación resulta pertinente y consta en la referida acta que obra a folio 26, donde en efecto, a instancia de la propuesta por la señora fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, la Junta de Fiscales Supremos acordó que los posteriores nombramientos de los próximos fiscales de la Nación se realizarían respetando el criterio de antigüedad. También sostiene el investigado, que conforme al acta 908 de la Junta de Fiscales Supremos del 7 de junio del 2018, la doctora Zoraida Ábalos, actual fiscal de la Nación, fue quien lo propuso para ser designado fiscal de la Nación, designación que se realizó por aclamación, es decir, por unanimidad. Al respecto se aprecia que esta alegación está acreditada con la copia del acta en mención que obra folio 27 a 30, donde no se observa que algunos de los señores fiscales supremos que procedieron a tal designación por unanimidad, como fueron los señores Sánchez Velarde, Ábalos Rivera, Gálvez Villegas y Rodríguez Montesa, hayan expresado alguna observación al respecto, de lo que se infiere que se mantuvo incólume el criterio acordado en el año 2015 sobre la designación, respetando el criterio de antigüedad. Además del texto literal de los diálogos relacionados a este cargo concreto, no se advierte que en ellos se haya mencionado que el propósito de la reunión con los señores periodistas fuera tratar la designación del investigado como fiscal de la Nación, asegurar dicha elección o fortalecer la posibilidad de que ello se produzca, razón por la cual
no se puede inferir de los mismos que el móvil de la reunión haya sido el que se consignó como hipótesis disciplinaria al formular el primer cargo, lo que tampoco se ha establecido del acervo probatorio analizado. Por ende, no se ha probado que la elección del investigado al cargo de fiscal de la Nación haya mediado algún tipo de interferencia en las competencias de los señores fiscales supremos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos para proceder a tal designación, ni que exista ninguna relación entre dicha elección y el almuerzo con periodistas, lo que tampoco fluye, reiteramos, del tenor de los diálogos relacionados en el primer caso. Además, si bien es cierto que el acta conteniendo el acuerdo de 2015 para elegir al fiscal de la Nación, según el criterio de antigüedad, podría admitir posteriormente, ya con una nueva composición de fiscales supremos titulares, alguna modificación o un apartamiento de dicho criterio, si así lo hubiera establecido la mayoría en este caso, no fluye de los hechos analizados ni de la evidencia acopiada que ello haya sucedido. No existe evidencia de que alguno de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos que eligió al investigado como fiscal de la Nación haya expresado en alguna constancia anterior o posterior a dicha elección que se hubiera sentido conminado, compelido en forma directa o indirecta para emitir su voto en algún sentido específico, en favor de alguien en concreto, producto de algún acto de interferencia en la respectiva competencia de la mencionada Junta de Fiscales Supremos, como es la elección del fiscal de la Nación. Además, tampoco hay evidencia de que algún otro miembro de la Junta de Fiscales Supremos haya expresado su intención de postular al cargo de fiscal de la Nación. Así, no existiendo elementos de prueba concluyente del cargo A que se imputa al investigado, llegamos a la conclusión que no se ha probado la responsabilidad disciplinaria del investigado por el cargo de haber permitido o admitido la interferencia de terceros en el ejercicio de funciones de otro órgano del Estado constitutivo de falta muy grave prevista en el artículo 47, numeral 6 de la Ley de la Carrera Fiscal. Con relación al cargo B, que constituye haber faltado la verdad, ya que en un primer momento dijo que no conocía las gestiones del juez supremo, César Nostroza, para realizar el almuerzo para asegurar el acceso al cargo de fiscal de la Nación, no obstante que sí las conocía, incluso estuvo de acuerdo con la realización del mismo, conducta con la que habría incurrido en la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal por vulneración al artículo 33, numeral 20 de la misma norma. El cargo indicado se relaciona con el artículo 33, numeral 20, guardar en todo momento conducta intachable, y 47, numeral 13, incurre en acto de omisión que sin ser delito compromete gravemente los deberes del cargo. De la lectura e interpretación sistemática de los textos normativos antes citados, fluye que el presunto infractor incurre en una falta muy grave cuando despliega una conducta donde por acción u omisión compromete gravemente los deberes del cargo, es decir, que incumple, vulnera o agravia alguno de dichos deberes y los fines que estos persiguen. Cada uno de los deberes esenciales de un fiscal se asocia sin ninguna duda a los fines y valores que deben inspirar y comprometer la cabal actuación de los fiscales relacionados a su vez a los objetivos institucionales del Ministerio Público, a sus funciones en defensa y representación de toda la sociedad. En este orden de ideas, para mejor comprensión de esta infracción y de los niveles de gravedad, se debe tener presente los artículos 5 y 10 del título preliminar de la Ley de la Carrera. En consecuencia, conforme a la Ley de la Carrera Fiscal, es connatural a todo fiscal, con mayor razón a uno de los de más alta jerarquía, y dentro de ellos especialmente a quien ejercerá la representación de toda la institución, el que éste obre con ética y probidad. Pues si bien todo fiscal cumple un importante rol social, el fiscal de la Nación, en especial, debe personificar el ideal del máximo respeto a los valores supremos constitucionales y democráticos, que deben orientar la función pública, en su caso concreto, de defensor de la Constitución y la ley, de representante de la sociedad. Se advierte del presentado artículo 10 de la Ley de la Carrera Fiscal
el rol social trascendente vital que cumple el Ministerio Público, lo que nos permite entender la necesidad de que los fiscales cumplan cabalmente con su deber esencial de guardar en todo momento una conducta intachable. Evidentemente hay incorrecciones o conductas inapropiadas que, siendo graves por no contrariar el precitado deber esencial, podrían no ameritar la máxima sanción de la institución, sino alguna sanción menor. Pero, como veremos a continuación, ello no ocurre en el caso concreto, pese a que el investigado ha esforzado argumentos para tratar de minimizar la trascendencia e impacto de su comportamiento. En este caso concreto, el investigado se le imputa haber vulnerado el deber de guardar conducta intachable por haber mentido sobre dos situaciones: sus conversaciones o coordinaciones con el señor Inostroza y por un supuesto propósito de la misma de coordinar para su elección como fiscal de la nación. El investigado en su descargo refiere que él no ha declarado inicialmente que sí conocía, no declaró inicialmente que sí conocía de las gestiones del juez Inostroza para regresar a un almuerzo con periodistas y luego reconocer su participación en el mismo. No fue una mentira, sino una omisión en la que incurrió para evitar fricciones innecesarias, para no afectar su futura gestión como fiscal de la nación, siendo un acto irrelevante para salvaguardar la institucionalidad del Ministerio Público. Esta omisión no se produjo ante ninguna autoridad, refiere, organismo o institución pública, constituyendo un hecho intrascendente que no afectaba a terceros ni a su gestión, siendo que a lo más podría constituir un tema de carácter ético, pero que no configura la vulneración del deber de guardar en todo momento conducta intachable. Se recurre en forma indebida a términos morales y filosóficos para dotar de contenido a un tipo indeterminado como el de la conducta intachable, y refiere que el objetivo de la reunión con los periodistas en el almuerzo mencionado no fue ilícito, sino solo para difundir información relevante para la ciudadanía. Sin embargo, conforme lo señalado anteriormente, apreciamos que las actuaciones de quien había sido elegido fiscal de la nación causan grave impacto en la sociedad, debiendo por ello exhibir y practicar la honestidad, veracidad y trascendencia en su máxima expresión, no como un simple valor ético-moral, como señala el investigado, sino como una obligación esencial en su actuación pública y privada. Quien representa a la sociedad en juicio, quien defiende la constitucionalidad y la legalidad, aquel que investiga el delito, entre otras funciones de interés público esencial, está obligado a actuar siempre en forma intachable. Ello es parte esencial de su perfil y es una de sus obligaciones o deberes más importantes como fiscal, como fluye del inciso 20 del artículo 33 de la ley de la carrera fiscal. Por ello, constituye una falta muy grave la conducta que por acción o omisión compromete gravemente los deberes del cargo, como lo es el deber de guardar en todo momento conducta intachable, como ha ocurrido en este caso. El investigado señala que no mintió, sino que simplemente omitió decir que sí conocía de las gestiones del señor Inostroza. Empero, omitir decir la verdad de ordinario es una forma de mentir, lo que en este caso se evidenció con claridad el hecho que luego de su pretendida omisión tuvo que reconocer públicamente que sí conocía de aquellas gestiones. Ocultar la verdad, negarse a reconocerla para el ciudadano promedio, para toda persona en general, es una clara forma de mentir, máxime si luego tiene que reconocer que lo omitido sí ocurrió. Desde el punto de vista constitucional, se exige a los funcionarios que están al servicio de la nación compromiso leal, responsabilidad e integridad pública, entendida como el posicionamiento y la adhesión a valores éticos comunes. El Tribunal Constitucional, en cuanto a la conducta proba, ha establecido textualmente: se ha asumido la necesidad de que los magistrados que tienen como misión administrar justicia tengan una catadura moral por encima de los estándares mínimos socialmente aceptables, quienes por su condición misma se encuentran expuestos a cuestionamiento de parte de la sociedad. Por ello, este colegiado, para hacer una valoración acerca de la mentira, se apoya en la doctrina kantiana del derecho. En este sentido, la mentira constituye una aseveración deliberadamente falsa que va en contra del deber de ser justo. A partir de ello, la verdad es un deber moral fundamental al margen de las consecuencias de las acciones.
entonces se trata de un deber incondicionado, derivado de un imperativo categórico. No es un asunto nimio o trivial, o que su graduación se mida de acuerdo con las circunstancias o con el auditorio. En una democracia y en un Estado de Derecho, la transgresión a dicho principio genera responsabilidad no solo ante uno mismo, sino que además ante el sistema de derecho, la comunidad política y la humanidad entera. Esta concepción de la ética exigible a jueces y fiscales que tienen la responsabilidad de manejar la cosa pública se corresponde con lo que se llama ética de los principios. Esta conducta, a la luz de lo expuesto, no es irrelevante, como señala el investigado, por el mero hecho de haber sido realizada ante periodistas y personas naturales y no ante autoridades, por cuanto la indicada omisión, la mentira en mención, fue proferida ante la opinión pública, de forma que se hizo de conocimiento general, tanto la mentira como la admisión de esta en la posterior declaración. Por ende, trascendió también públicamente una conducta impropia, indebida, de poca transparencia y contraria a la probidad, ante toda la sociedad, conducta que fue acometida no por cualquier ciudadano, sino por quien había sido elegido fiscal de la nación. Por tanto, no es cierto que dicha conducta disfuncional practicada por el más alto funcionario y representante del Ministerio Público, quien debe encarnar los valores máximos de la institución que cumple un rol de tal importancia como el antes descrito, sea un acto inocuo, intrascendente, inidóneo para configurar la falta que se le imputa. El investigado mintió en una conferencia de prensa, donde se le pedía dar explicaciones al país sobre hechos que podían comprometer su reputación, su idoneidad o calidades morales para ejercer el cargo que ostentaba. La Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 2, numeral 4, la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, la libertad de expresión como un derecho fundamental en la misma línea de los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13, las mismas que fijan un amplio marco de protección y que resultan de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano. Respecto al contenido del derecho a la libertad de expresión, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se distinguen sus dos dimensiones. En primer lugar, los supuestos de libertad de expresión o derecho a emitir libremente ideas y opiniones y derecho de información o libertad de transmitir hechos o noticias, entendiendo que es posible reconducir cualquier supuesto concreto del ejercicio de la libertad de expresión en sentido amplio a un caso de libertad de ideas o de derechos de información, es decir, que la libertad de expresión hace referencia a la emisión de opiniones y el derecho a la información se relaciona con la divulgación de hechos. En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional peruano, al reconocer la distinción entre la libertad de expresión y la libertad de información, ha señalado que la libertad de información en cambio, garantiza un complejo haz de libertades que, conforme enuncia el artículo 13 de la Convención Americana, comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, acceso a la búsqueda y a la difusión de hechos noticiosos, en otros términos, de información veraz. El derecho a la información expresa una directa conexión con la sociedad democrática, ya que se exige como derecho vinculado directamente con la garantía de una opinión pública libre. Ahora bien, existen supuestos en los que la protección del derecho a la libertad de información admite mayor amplitud de protección constitucional, específicamente tratándose de hechos que versen sobre temas relevantes al interés público o cuando involucren personajes públicos. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que la situación vinculada a funcionarios públicos u otras personas que ejercen poderes de naturaleza pública deben gozar de un margen de apertura amplio respecto a asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionario de un sistema verdaderamente democrático. Dichos representantes, al haberse sometido voluntariamente a un escrutinio público más exigente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de esta esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. El investigado mintió cuando la opinión pública, la sociedad en su conjunto,
conmocionada por los eventos por todos conocidos de difusión de audio que revelaban situaciones que afectaban la reputación de jueces y fiscales, la honorabilidad institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público, esperaba de su persona un esclarecimiento de imputaciones, de cuestionamientos graves. Tuvo la oportunidad de decir la verdad, pero prefirió mentir públicamente ante todo el país, que luego reconoció de igual forma esta conducta. Bien. No se trata de un deber y una infracción asociada a ella que pueda considerarse conceptos etéreos, de mera ética intrascendente, donde la moral particular es opinable y no sancionable. Mentir en un caso como el analizado puede ser una manera legal de defenderse en sede penal. Hasta el acusado tiene derecho al silencio para no autoincriminarse. Pero en materia disciplinaria, una mentira tan grave de tales ribetes de conocimiento público que ha afectado gravemente la dignidad del cargo de la institución a la que el investigado representaba, no puede ser minimizada ni relativizada al extremo de ser vista como una omisión inocua, éticamente reprochable, pero intrascendente para fines disciplinarios. Asumir esta tesis sería contrario al sentido común, a la regla de la experiencia, siendo que todo ciudadano está en capacidad de observar que esta relativización de la infracción constituye un argumento falaz que no admite justificación, pues la magnitud de la mentira u omisión en que incurrió no emana de una elucubración filosófica exagerada ni magnificación que distorsione la realidad. Esto inudiblemente requiere considerar las cualidades de las personas a quien se le aplica la norma sancionadora, pues el grado de modulación de la extensión y precisión de la tipicidad no requiere un detalle absoluto. Esto respecto a la supuesta indeterminación, las características, prerrogativas y finalidades que subyacen a la relación jurídica que se entabla entre el Estado y el magistrado, así como la adscripción voluntaria a un régimen estatutario tan exigente desde la perspectiva de ética, constituyen elementos que permitan matizar la tipificación de las infracciones que les aplican en comparación con los estándares exigibles. Con relación a la alegación del investigado de que el almuerzo cuestionado no tuvo un propósito ilegal, aún en ese escenario, ello no resta la gravedad del acto cometido por el investigado, siendo que con mayor razón, si decía tener conciencia de la legalidad de dicho acto, debió evitar incurrir en la inconducta, debió esclarecer los hechos y no tratar de engañar a la opinión pública. Tampoco disminuyó la gravedad de su actuar, su alegación de que incurrió en este comportamiento para proteger la institucionalidad del Ministerio Público. Establecido el cargo atribuido, tipifica como falta muy grave prevista en el artículo 47 de la ley numeral 13 de la ley de la carrera fiscal, habiéndose actuado como prueba suficiente, es posible afirmar, fuera de toda duda razonable, que el investigado incurrió pues, en una falta muy grave consistente en incurrir en acto o omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo. Respecto del cargo C, este cargo se formuló del siguiente modo: haber propiciado el deslacrado y sustracción de bienes de la oficina de su ex asesor Juan Manuel Duarte Castro relacionados a la investigación preparatoria contenida en la carpeta 051-2017 a cargo del fiscal José Domingo Pérez, vulnerando la prohibición contenida en el numeral 7, artículo 39 de la ley de la carrera fiscal. Ya anteriormente, al analizar el cargo A, se han reseñado los alcances de dicha infracción, sino que en este caso se imputa al investigado la forma activa de la infracción, pues se les indica como el promotor del acto del lacrado y sustracción de bienes de una oficina lacrada allanada. Se tiene presente de los argumentos de descargos del investigado que en efecto el único testimonio que se indica directamente al investigado como autor intelectual y promotor de los hechos relacionados al presente cargo es el que fue brindado por la señora Venegas, la que en un primer momento señaló que actuó a instancia de una decisión personal, voluntaria, sin que lo haya solicitado el investigado, para luego cambiar su versión. Sobre ello, el investigado sostiene que esta segunda versión de la señora Venegas no ha sido corroborada, no ha sido ratificada y se contrapone a todos los testimonios resaltados. Al respecto, se tiene que el cambio de versión de la señora Venegas,
y su no corroboración por lo dicho de los otros testigos antes mencionados, e incluso hasta la contradicción de su nueva versión con lo indicado por el testigo Sandoval y su propio eventual interés en librarse de mayores responsabilidades, pueden afectar la credibilidad de dicho testimonio, atendiendo que no hay certeza matemática que las cosas hayan ocurrido, como ella refiere en su segunda versión. Además, el hecho de que el investigado no aparezca en los videos que registra el delacrado y extracción de las cosas, como él menciona, podría parecer prueba de que no estuvo detrás de dichos actos. Sin embargo, lo expuesto en los párrafos precedentes no es suficiente para destacar la tesis del cargo C, conforme al cual el investigado sí estuvo detrás del delacrado cuestionado, dado que existen otros elementos de juicio que nos conducen a concluir razonablemente que el testimonio originario de la señora Venegas no se condice con la verdad y que su nuevo testimonio sí se ajusta a los hechos y que la no aparición del investigado en los videos de delacrado no le eximen de responsabilidad. Un primer indicio de esta situación consiste en el hecho corroborado por uno de los propios efectivos que actuaban como resguardo del investigado, como es Durán Rodríguez, que este ayudó a la señora Venegas a cargar las cosas que iba extrayendo de la oficina lacrada, siendo que incluso presenció el momento en que Venegas delacraba la oficina. Al respecto, esto no ha sido un hecho controvertido, siendo que por ello debemos analizar la razonabilidad de la justificación brindada al respecto por el señor Durán Rodríguez, quien señaló en su declaración, no tachada ni refutada por el investigado, en el sentido de que él la ayudó bajo la creencia de que Venegas sabía lo que siga por ser abogado. Es más, Rodríguez sostuvo que las cosas que la señora Venegas iba sacando de la oficina deslacrada, él las iba ubicando en un mueble ubicado junto a la puerta del despacho del investigado. Entonces, en el escenario antes descrito se infiere que dicho efectivo de resguardo, por su estrecha y diaria cercanía con el investigado, sabía que éste había autorizado a la señora Venegas a practicar tales actos, pues como efectivo del resguardo es irrazonable pensar que no estaba al tanto de la anomalía o irregularidad en que estaba incurriendo la señora Venegas. Siento que lo natural en estos casos es que un efectivo de resguardo al tanto de un evento tan trascendente y de conocimiento público mostrase su extrañeza o sorpresa ante una situación de esta naturaleza, preguntando a su jefe, es decir, al investigado, que estaba a su lado, muy cerca del lugar de los hechos, si esto era regular, si él lo había autorizado, si estaba al tanto de lo que venía ocurriendo, dadas las obvias y naturales implicancias, lo que no hizo. Por ello, un escenario de conducta de personas racionales, de edad madura, con experiencia profesional, en situaciones relacionadas a ciertos cánones de comportamiento fiscal o judicial, se infiere que el citado efectivo policial sí actuó ayudando a la señora Venegas bajo una directiva o autorización previa, no de cualquier persona, sino del propio investigado. Admitir lo contrario implicaría asumir que tanto el indicado resguardo, que era un experimentado efectivo policial, como la señora Venegas, abogada y ex congresista, actuaron en forma absolutamente inconsciente e irresponsable por propia voluntad, con extrema candidez. De los hechos antes mencionados se infiere que tanto la señora Venegas como el resguardo Rodríguez actuaron autorizados por el investigado bajo la premisa de que contaba con su manto de protección y seguridad ante las implicancias de tales actos. Protección proveniente directamente del investigado dada su condición de fiscal de la nación. El sentido común y las reglas de la experiencia permiten inferir que ocurrió esto último. Es decir, estas personas actuaron bajo la idea de estar protegidos y no por falta de reflexión o irresponsabilidad. Venegas, al deslacrar la oficina, entrar en ella y sacar objetos supuestamente personales, y el resguardo personal del investigado, al presentarle apoyo en dicho proceder, actuaron autorizados para cometer esta acción, siendo lo lógico que esta autorización venía del más alto nivel. Adicionalmente, otros indicios acreditan la validez de la tesis antes expuesta de haber ocurrido realmente los hechos imputados al investigado. Así debe destacarse el hecho de que las personas que estaban a cargo de custodiar la oficina lacrada señalan que no estuvieron al tanto de lo ocurrido, percatándose de ello cuando ya el deslacrado y extracción de bienes estaba consumado, y que incluso se les pidió cerrar una mampara por indicaciones de la máxima autoridad.
Esas extrañas situaciones permiten inferir que se realizaron acciones destinadas a facilitar el delacrado y retiro de cosas de dicha oficina, siendo que el investigado tenía especial interés en ello, pues la investigación del fiscal Pérez pretendía relacionar al investigado Chávarri con los sucesos investigados por dicho fiscal, a lo que se le agrega el hecho reconocido por las otras personas citadas el día del delacrado por el investigado, que coinciden en que el objeto de su reunión era analizar las vías legales que podía usar el investigado para cuestionar o dejar sin efecto una medida, como la dispuesta por el citado Pérez. Incluso está acreditado que el investigado convocó a la fiscal provincial Fara Cubillas para también recabar su opinión sobre la diligencia de allanamiento y lacrado de las oficinas indicadas, a lo que dicha fiscal respondió con preocupación que tales actos serían validados o ratificados, sugiriendo al investigado obrar con prudencia, lo que revela que ella advirtió el interés en desconocer la validez o legalidad de tales actos. El investigado convocó a reunión el día de los hechos a su personal de mayor confianza, por considerar que el allanamiento fue ilegal. Por ello, ofreció como prueba en su descargo de folios 31 a 41 el informe sobre la denuncia que se formuló por dicho acto de allanamiento contra el citado Pérez y contra Richard Concepción Barguancho, que lo autorizó a practicar el informe emitido por la fiscal a cargo de la denuncia, dirigido a la señora fiscal de la Nación, donde se opina que se debía de abrir investigación a dicho denunciado. Con ello, el investigado pretendió justificar en forma indirecta que cualquier acto de deslacrado no era punible ni ilegal. Sin embargo, como también fluye de autos dicha denuncia, luego de ser desestimada por el actual fiscal de la Nación, se archivó como fluye de folios 375 a 391. A su vez, otro dato que abunda en la probancia del rol del investigado en el deslacrado bajo la creencia que el deslacrado no era punible es el documento que acompaña su descargo, folios 42 a 72, para probar que el fiscal archivó la denuncia que fuera tramitada contra Rosa Venegas y otros por cohecho, con lo que pretende deslizar que esas personas no obraron en forma ilegal. Sin embargo, el archivar esta denuncia no significa que se haya validado la actuación de estas personas, sino que simplemente se descartó el cohecho, pero no móviles distintos a los que regula dicho tipo penal, como podría ser el haber acometido el deslacrado y retiro de bienes bajo sugerencia del investigado, por temor reverencial, una moción de lealtad al mismo u otros motivos. Estos indicios vistos por separados aíslan de cierto modo al investigado y una relación con estos hechos. Pero de la sumatoria de todos ellos, vistos en conjunto, constituyen indicios reveladores de que las amplias facilidades con las que se contó para perpetrar el deslacrado sí se vinculan razonablemente con el investigado como principal interesado en cuestionar la validez de dicho allanamiento. Las pruebas indiciarias antes mencionadas son gravitantes para establecer con razonabilidad y suficiencia una conexión entre el deslacrado y una orden, ordenación o postura permisiva del investigado Chávarri, con la cual propició el deslacrado y sustracción de bienes de la oficina de su ex asesor Duarte Castro. Incluso al final de la jornada de ese día sábado en que ocurrieron los hechos, el investigado se retiró de la sede del Ministerio Público en compañía de la propia señora Venegas, admitiendo haberse ofrecido llevar a su casa, pero sin embargo, en forma poco creíble señala que no estuvo al tanto de la acción antes mencionada, de la que participó abiertamente uno de sus custodios, a lo que se suma la otra evidencia indiciaria antes mencionada, todo lo que ocurrió en un espacio adyacente a su propio despacho, en medio de sus coordinaciones para evaluar medidas legales contra dicho allanamiento, donde se depositaron los bienes sustraídos. Se tiene presente además en su descargo la línea argumentativas que mencionamos. Los indicados argumentos no enervan las conclusiones arribadas en virtud de la misma prueba indiciaria antes acotada. De este modo, las indicadas declaraciones no desacreditan los hechos que constituyen los indicios antes enunciados, siendo que la referencia a la supuesta presión que habría ejercido el señor Colchado tampoco enerva la realidad de los hechos indiciarios ya anotados. Sobre los principales enunciados, ninguno de ellos ha afectado. En este caso, la interferencia imputada es clara, puesto que vulnerar precintos de seguridad que configuran el lacrado de la oficina afectada para extraer objetos o bienes de ella afectó la investigación fiscal, en cuyo marco se dispuso el lacrado, vulneración
del mismo, que como hemos concluido tiene su causa según prueba indiciaria en instrucciones o coordinaciones realizadas por el investigado para dichos fines, causando interferencia en dicha investigación. El jurista Michel Tarufo asocia la función de la prueba de la actividad probatoria a la búsqueda de la verdad y a la emisión de una decisión justa. En tal sentido, toda actividad probatoria busca establecer el marco fáctico que, en el caso de los procedimientos disciplinarios, permite establecer si el administrado ha incurrido o no en una infracción disciplinaria que le haya sido imputado. Y en este escenario, para ejercer la actividad probatoria, el operador jurídico a cargo de su actuación puede valerse de todos los medios probatorios previstos en la legislación que resulten pertinentes, y para valorarlo recurre al razonamiento jurídico necesario para la correcta evaluación de la prueba, lo cual a su vez se nutre de la doctrina y de la jurisprudencia. En este escenario ocurre que muchas veces, además de la prueba directa o a falta de ella, se puede recurrir a la denominada prueba indiciaria. Sobre la prueba indiciaria, dada su calidad de prueba indirecta, la doctrina y jurisprudencia conducen a fijar ciertas reglas para su uso cabal. Daniel Pisfil, citando al jurista Picuyunoy, y el Tribunal Constitucional señala en su definición de prueba indiciaria que es aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos que no son los que constitutivos del delito, pero que de los que pueden inferirse estos, y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados. Además, exige unos requisitos: que resulten plenamente probados los indicios, que entre los indicios y los hechos se infieran exista un enlace preciso y lógico, que el juzgador exteriorice el razonamiento que le haya conducido a tener por probado el hecho. En lo referente a la credibilidad del testimonio de la señora Rosa Venegas, quien en sede fiscal ha señalado que quebró los preceptos de la oficina lacrada por indicación de su jefe, el entonces fiscal de la Nación se debe recurrir a los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario 2 del 2015 en el Pleno Jurisdiccional de la Sala Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República del 30 de septiembre del año 2005, que como doctrina declaró que la garantía de certeza serían las siguientes en caso de declaraciones de un agraviado o cuando sea el único testigo de los hechos: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud, persistencia en la incriminación. Respecto a la primera garantía, la Sala Penal de la Corte Suprema señaló los motivos espurios o el antagonismo capaz de restar credibilidad a la declaración de la víctima o del testigo denunciante deben estar relacionados con los hechos anteriores al supuesto delictivo, de forma que la versión de aquella sea consecuente de haber urdido una trama delictiva. En la relación en tal sentido, debe destacarse que entre el fiscal investigado y la señora Venegas no solo no había enemistad alguna, sino por el contrario, ella fue convocada para trabajar en el entorno más inmediato del primero de los nombrados, lo que revela más bien una relación cercana. En relación a la segunda garantía, esta se verifica con las pruebas indiciarias referidas en la resolución y que se sistematizan más adelante. Respecto a la tercera garantía, la misma Sala Penal de la Corte Suprema, al dictar la sentencia en el recurso de nulidad 3040-2004, Lima dejó sentado como doctrina general que cuando se trate de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso, el tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el juicio oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a una u otras declaraciones. Desde que modificó su última versión a la fecha, la señora Venegas ha mantenido la misma posición. Desvirtuada la alegación de ausencia de credibilidad de la señora Rosa Venegas, puede consignarse los indicios acotados durante el presente proceso administrativo que constituyen hechos probados y que inciden en la coherencia y solidez de la versión de la referida señora. ¿Cómo? Está acreditado que el fiscal investigado convocó una reunión para evaluar las acciones posibles ante el acrado de la oficina de su asesor, dispuesto por el fiscal Pérez. Esto se acredita con el puesto por el escrito en su descargo a foro 123, donde el investigado describe la declaración del señor Sandoval, incluyendo la parte donde este confirma que el señor Chávarri
estaba reunido con el secretario Aldo León, los asesores Arana y Rosa Venegas, para tratar el allanamiento y recibir sus impresiones jurídicas sobre las medidas legales que se podían tomar al respecto. También se acredita, como expresado por el investigado en el punto 6 de su escrito de descargo de folio 125. Está acreditado que el temperamento en esa reunión que lideraba el fiscal era de resistencia y total rechazo al lacrado dispuesto por el citado Pérez. Está acreditado que los participantes de la citada reunión insistían en que el allanamiento y lacrado fue ilegal, lo que motivó que la fiscal Farah Cubilla le pidiera al fiscal Chabra reunirse en privado como consta de la declaración de dicha fiscal obrante a folio 623 a 624, lo que se mencionó también al dictarse la medida cautelar de suspensión. Está acreditado que los custodios de Diviac, responsables de velar por la preservación del espacio lacrado, recibieron indicaciones superiores para correr una mampara, lo que les impidió percatarse de estos hechos, como fluye de la declaración del agente de segunda, Kelvin Portocarrero. Está acreditado el acopio de los bienes retirados a la oficina de la CRA en el ambiente adyacente a la oficina del fiscal investigado. Está acreditado el retiro simultáneo de la sede del Ministerio Público el día de los sucesos en el mismo auto del fiscal Chavarri y la señora Venegas, autora directa del lacrado tras la ejecución de los hechos, como aparece de los videos respectivos sobrantes en el expediente disciplinario. Así también con el informe de Diviac, citado, a su vez, donde en este informe se detalla cada una de las actividades de los participantes y sobre todo que el señor fiscal de la Nación abandona la sede del Ministerio Público a las 16:51 a bordo del vehículo asignado en compañía del policía Víctor Arias, así como de Max Aranda y de María Mercedes Venegas Mello. El análisis conjunto de las pruebas indiciarias señaladas permite concluir válidamente, más allá de toda duda razonable, que en la responsabilidad del fiscal investigado respecto al cargo C imputado, en tanto cada uno de los hechos señalados no controvertidos por su defensa, lo vinculan directamente con los hechos imputados, siendo, por el contrario, de verosimilitud la tesis opuesta, según la cual la señora Venegas habría ingresado por propia voluntad en la oficina lacrada para retirar los efectos. Las situaciones indiciarias anteriormente reseñadas cumplen con todas y cada una de las condiciones antes mencionadas, permitiendo a partir de ellas inferir la conclusión relativa a la acreditación racional del cargo C. Establecido que el cargo atribuido tipifica como falta muy grave prevista en el artículo 7, numeral 6, habiéndose actuado y acreditado suficiente la prueba indiciaria, es posible afirmar fuera de toda duda que el investigado incurrió en la forma activa de la falta muy grave consistente en intervenir en el ejercicio de funciones de los dos órganos del Estado, sus agentes o representantes, permitir la interferencia de cualquier órgano. Respecto al cargo D, que constituye haber convocado a funcionario del Congreso de la República al despacho del fiscal de la Nación para tomar acciones sobre una diligencia judicial, conducta en la que habría incurrido en la falta muy grave prevista en el artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal. Como se ha indicado, al analizar el cargo C, los alcances y contenidos de esta infracción concreta, la forma en que se manifiesta ya ha sido desarrollada anteriormente con relación al cargo A. En este caso, también se imputa al investigado haber llamado a un asesor del Congreso para coordinar actos de interferencia en la investigación fiscal mediante el desarrollo de acciones sobre la diligencia de allanamiento. Al respecto de la revisión del acervo probatorio, documentaciones, testimoniales diversas, entre otros, y diversas pruebas indiciarias reseñadas al analizar el cargo C, consideramos que está acreditada con suficiencia también la configuración del tipo del cargo D. En efecto, aun cuando las declaraciones mencionadas por el investigado no señalan que la presencia del señor Sandoval en su despacho el día en que ocurrieron los eventos cuestionados haya tenido por finalidad propiciar, coordinar o concertar actos de interferencia en la investigación fiscal que venía desarrollando el fiscal Pérez, sin embargo, esta es una coartada absolutamente irrefutable. Se tiene presente que en el Ministerio Público cuentan con personal especializado en diversas materias, conocedores de conflictos sociales, su prevención y atención, pues el Ministerio Público es una institución que se identifica y trata a diario con problemáticas sociales, siendo que resulta poco creíble que se haya convocado al asesor de un congresista
para consultarle de qué forma se podría enfrentar las marchas y protestas ciudadanas que se dirigían continuamente a la sede del Ministerio Público, para expresar rechazo a la permanencia del investigado en el cargo de fiscal de la Nación, cuando afrontaba serios cuestionamientos a partir de los audios que lo involucraban y que generaban desazón y desconcierto en la ciudadanía sobre su idoneidad para ejercer dicho cargo. Los propios participantes y el mismo investigado han señalado que la convocatoria de ese día del despacho tenía como propósito evaluar medidas legales que se podían tomar ante lo que consideraba un acto ilegal y arbitrario. De todo lo expresado y recogido de las declaraciones invocadas por el propio investigado, fluye que éste se encontraba mortificado e indignado por el allanamiento, lo que denota que lo consideró un atropello, hasta una falta de respeto a su nivel jerárquico, a su alta investidura como máxima autoridad, como un desafío abierto a la misma. En ese contexto, de lo anterior se puede inferir que el hecho de haber convocado al investigado al señor Sandoval, quien no era un funcionario cualquiera, sino un alto funcionario de un importante despacho congresal, un asesor de alto nivel y un prominente congresista, no fue para pedirle su opinión sobre cómo tratar los conflictos sociales consistentes en las marchas y protestas, sino con el propósito de generar alguna articulación o coordinación para que desde el Congreso se pueda generar alguna moción para cuestionar el allanamiento. Lo expuesto guarda total relación con el propósito de la reunión general convocada para ese día por el investigado, con el fin antes mencionado, ¿cuál era? Evaluar y coordinar medidas legales contra el allanamiento y el acravo de oficina, lo que, estando a la convocatoria del señor Sandoval, revela que tal propósito incluía acciones legales del Congreso, o al menos el tratar de promoverlas. Evidentemente, para justificar la presencia de un funcionario del Congreso de la República de un poder del Estado con capacidad fiscalizadora de todo ente público, resulta conveniente recurrir a la justificación relacionada a las marchas. Empero, estas marchas y protestas precedieron al acto de allanamiento en cuestión realizado un día antes de la intromisión en el ambiente de la Cámara. Y siendo lo prioritario en ese momento, por dicho expreso del investigado, el tomar acciones para conjurar o rechazar un allanamiento y el acravo de oficina que él consideraba era ilegal, porque negaba la competencia de un fiscal provincial para allanar un despacho que estaba en la cercanía del despacho del fiscal de la Nación. Es absolutamente verosímil que se haya convocado al señor Sandoval para gestionar algún tipo de acción política o congresal ante lo que el investigado consideraba un atropello. Esto también se evidencia con el hecho de que el investigado convocó a la fiscal Fara Cubillas para que opinara sobre la legalidad del allanamiento, como se ha indicado anteriormente, y se reconoce hasta por el propio señor Sandoval, que incluso él también opinó sobre el tema, aun cuando refiere que no concurrió para ello y que solo lo hizo de forma circunstancial o tangencial. Todo ello ahonda en el descubrimiento del propósito real de la reunión convocada el día de los hechos. En este orden de ideas, del contexto de los hechos, de la secuencia de los mismos, del objetivo central de la reunión convocada por el investigado y de los testimonios informes de las personas que estuvieron reunidas en aquella oportunidad, podemos válidamente concluir que el señor Sandoval fue citado para el propósito que constituye la base de la imputación en materia de análisis, es decir, para coadyuvar algún tipo de acción del Congreso, probablemente a través del apoyo de alguna bancada o congresistas en específico para respaldar al investigado, apoyarlo en su cuestionamiento a la diligencia en mención, siendo que la declaración citada por el investigado no enervan esta cosa. Por el sustento de la razonabilidad de las conclusiones a las que nos conduce la prueba indiciaria relacionada a este cargo, nos remitimos a los argumentos técnicos expuestos ya al desarrollar el cargo. Establecido que el cargo atribuido tipifica como falta muy grave prevista en el artículo 47, numeral 6 de la ley de la carrera fiscal, habiéndose actuado y acreditado suficiente prueba indiciaria, es posible afirmar fuera de toda duda que el investigado incurrió en la forma pasiva de la falta muy grave consistente en interferir en el ejercicio de funciones de otros órganos del Estado. Análisis de las alegaciones restantes propuestas por el investigado. El investigado ha formulado alegaciones adicionales las que pasamos a reseñar. Señala que no hay reglamento aprobado por la Junta de Fiscales que precise y desarrolle los conceptos jurídicos indeterminados del artículo 33, inciso 20 de la ley de la carrera fiscal. Respecto a este argumento, no es cierto que para la aplicación de los prestados textos normativos sea necesario un previo desarrollo reglamentario por parte de la Junta de Fiscales Supremos o de la Fiscalía de la Nación, Fiscal de la Nación,
por cuando la regulación de los deberes e infracciones previstos en la ley de la carrera fiscal son normas autoaplicativas que no requieren de desarrollo reglamentario para tener contenidos claros. Indica el investigado que el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece los casos donde se puede aplicar la sanción de destitución, a que se refiere el artículo 2, inciso F de la misma, lo que no concuerda con lo establecido en los artículos 45 y 64 de la Ley de la Carrera Fiscal, por lo que existe una antinomia que se soluciona con los criterios de temporalidad y especialidad, según los cuales corresponde aplicar a este caso el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Al respecto, no existe ninguna antinomia, sino que se trata de cuerpos normativos que se complementan y aplican en forma conjunta, interpretándose en forma sistemática. En este orden de ideas es absolutamente válido que la Junta ejerza su facultad disciplinaria respecto de los señores fiscales usando las normas pertinentes de la Ley de la Carrera Fiscal. Además, el investigado agrega que el artículo 41 de la citada ley alude al concepto de incapacidad moral, que también constituye un concepto jurídico indeterminado y que debe ser precisado por la Junta conforme al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en el caso Gual Jauregui. En consecuencia, no existiendo antinomia alguna, la referencia a que solo se podía ejercer la función disciplinaria a partir de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia debe desestimarse, pese a lo cual precisamos que lo que el investigado considera un concepto jurídico indeterminado admite ser dotado de contenido en los casos concretos, como una debida motivación conforme a los criterios establecidos al respecto por el Tribunal Constitucional sobre la materia ya encomendada. Aduce también el investigado que la conducta que se le imputa consiste en haber faltado a la verdad, en este caso tiene una connotación meramente ética, no penal ni disciplinaria, siendo que existen instrumentos como los principios de Bangalore y el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Ya se ha desarrollado anteriormente, al sustentar la configuración del cargo, B, que no es cierto que las normas éticas tengan una esfera absolutamente ajena al procedimiento administrativo disciplinario. Toda infracción disciplinaria, sin duda alguna, contraviene gravemente principios éticos, por lo que la cita o referencia a instrumentos normativos de naturaleza ética no es incompatible con los procedimientos disciplinarios ni significa que los hechos imputados como cargo carezcan de relevancia disciplinaria. Finalmente, reitera una supuesta afectación del derecho a la prueba del investigado por la evaluación parcial e indebida del acervo probatorio, lo que afecta el debido proceso al haberse valorado solo los dichos contradictorios de la señora Venegas y no el resto de declaraciones y pruebas de descargo, como ya se ha mencionado antes, con relación a su descargo originario y respectiva ampliación, más aún si no se han actuado todas las pruebas que solicitó oportunamente ni las adicionales que ofreció. Por lo expuesto en el presente resolución, donde se han analizado ampliamente los argumentos y medios probatorios de cargo y de descargo en su totalidad, se ha respetado el debido proceso y su más amplia expresión. El rechazo de algunas actividades probatorias ofrecidas por el investigado se realizó en el marco del debido proceso, por razones de pertinencia y utilidad, como así ha sido debidamente sustentado. Por todo lo expuesto anteriormente, concluimos que se encuentran debidamente acreditados los cargos consignados en los tirales B, C y D, más no así en el cargo A. En el marco de la competencia constitucional de la Junta Nacional de Justicia, corresponde evaluar la gravedad de los hechos y la responsabilidad incurrida por el investigado, a fin de determinar el grado de sanción respectiva, cuyo efecto se debe tener en consideración que la función de control disciplinario debe estar revestida del análisis de los hechos imputados. En razón a ello, se debe observar la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a aplicarse. La proporcionalidad de la infracción con la sanción debe evaluarse pues a la luz del nivel del investigado, a quien se le imputa cargos, que en este caso es un fiscal de la nación, de la más alta jerarquía, habiéndose cometido los hechos en ejercicio del cargo máximo o estando próximos a ser elegido en dicho cargo. En efecto, cuanto más alta sea la jerarquía del investigado, más especializada su función, de mayor es su deber de conocer los deberes funcionales y apreciarlos debidamente. En el presente caso, en el momento que se cometieron los hechos en materia de este procedimiento disciplinario, el investigado no solo era un fiscal supremo, sino que había sido designado fiscal de la nación,
por lo que estaba en la obligación de conocer y apreciar debidamente sus deberes funcionales que le exigía abstenerse de toda acción que pudiera constituir faltas como la que se le imputa. Además, al venir ejerciendo funciones en el más alto nivel jerárquico del Ministerio Público, le correspondía observar también el más alto nivel de conducta ética, de probidad, como corresponde a todo fiscal supremo, cuyo comportamiento personal y funcional debe satisfacer las más altas expectativas ciudadanas, así como encarnar un modelo de conducta a ser seguido por las instancias inferiores. Debe considerarse también el grado de participación del investigado en la comisión. En mérito a la prueba actuada se aprecia su participación directa y determinante en cada uno de ellos. Sobre la perturbación al servicio fiscal puede evidenciarse la intensidad de la misma y el impacto que generó en la ciudadanía, el conocimiento de la comisión de las respectivas infracciones por la ciudadanía en general y en el repudio que tales acciones provocaron en el seno del propio Ministerio Público, que desbarajándose la unidad y proyección de la institución. Por estas razones, actos como el que ha generado el presente procedimiento disciplinario afectan no solo a la esfera individual del investigado, sino que sus efectos negativos irradian sobre el conjunto del Ministerio Público y respecto del ámbito de la investigación fiscal, sobre la cual recayó la interferencia y la inconducta del investigado, afectando el ideal de fortalecer a la institución fiscal en todos sus niveles y órganos, lo que termina afectando finalmente a la sociedad en su conjunto, que ve afectada su expectativa legítima de contar con un Ministerio Público integrado por fiscales cuya conducta sea intachable, que no comprometa la dignidad del cargo. En relación a la trascendencia social o el perjuicio causado, puede apreciarse que el investigado cometió infracciones cuya trascendencia social es manifiesta, lo que resulta lesivo al sistema fiscal por las razones antes mencionadas. Respecto al grado de culpabilidad del investigado, puede concluirse, fuera de toda duda razonable, que tenía plena conciencia que sus actos eran gravemente infractores, siendo un pretexto indicar que las normas invocadas para instaurar ese presente procedimiento disciplinario constituyen normas indeterminadas que no tipifican los hechos imputados, los que, a su parecer, son inocuos. Sobre el motivo determinante de su comportamiento no se encuentra ninguna circunstancia susceptible de ser considerada para una eventual atenuación de su responsabilidad. En consecuencia, el motivo determinante fue un ilegítimo, uno indecoroso, indigno, repudiable ante la opinión pública, especialmente cuando es perpetrado por alguien que debe encarnar la justicia, la defensa de los derechos, de la Constitución, de la ley y no la arbitrariedad. Sobre el cuidado empleado en la preparación de las infracciones, tampoco se puede considerar que el suyo fue un comportamiento casual y errático, sino que por el contrario supuso coordinaciones varias que muestran una aplicación personal y razonada con el propósito que se había propuesto. Finalmente, respecto a la posible existencia de situaciones personales que podría aminorar la capacidad de la autodeterminación del investigado, no hay ninguna que haya sido invocada por la defensa o que pueda advertirse en el expediente, o luego de escuchar el informe oral. Al contrario, resultan agravantes ante atenuantes su condición de fiscal al más alto nivel jerárquico, lo que lo ubica en un plano de mayor conocimiento. De la situación descrita en los párrafos presentes fluye que en el marco del test de proporcionalidad, la medida de destitución resulta no solo idónea y o adecuada para coadyuvar el fortalecimiento del sistema fiscal al expulsar del mismo un fiscal supremo que ya no está en capacidad de generar confianza en la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones por la forma arbitraria, antijurídica en que se ha conducido. Dicha medida resulta además absolutamente necesaria para luego de la determinación de la configuración de un claro conjunto de actos de interferencia y una conducta sumamente reprochable, conductas reprensibles que ha sido publicitadas a nivel nacional, no sería admisible para la sociedad en su conjunto asignar al investigado una sanción de intensidad menor a la de destitución, por cuanto ello generaría la percepción de que existe condescendencia, laxitud, ligereza en la agravación de la sanción para hechos que revisten de suma gravedad, lo que generaría no solo desconcierto y una legítima indignación ciudadana, sino que se podría constituir un incentivo perverso para propiciar otras conductas infractoras análogas o de intensidad semejante, lo que socavaría a la institución del Ministerio Público. Por ello, por las características personales y funcionales del investigado, por su conciencia y voluntad en la comisión de las infracciones imputadas, la sanción de destitución resulta proporcional. Siendo así, ha quedado acreditada las infracciones imputadas, se justifica la imposición de la sanción y proponemos dicha medida disciplinaria de sanción
Esa es la propuesta al Pleno, además de que se le absuelva del cargo A, que se le ponga la inscripción de la sanción en el artículo precedente y se notifique también al alcalde de la Nación, al señor presidente y lo demás que la ley establece en esta formalidad, declarándose además improcedente el principio, la supuesta vulneración del principio del nebis in idem. Eso es todo, señora presidenta, colegas, todo. Le agradecemos a Zavala la ponencia presentada y se va a suspender la sesión del Pleno y pasamos a deliberar, luego de lo cual retornaremos para proceder a la votación pública como corresponde de la decisión de cada miembro de este Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Suspendemos. Nos podemos retirar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.